Hola a todos, ¿qué hay? En este tema vamos a tratar acerca de la regulación P y D, proporcional, integral, derivativa. Bien, voy a tratar de centrarme en lo que es el problema físico en sí, ¿no? Dejando de lado el tema de resolución, de problema de regulación mediante ecuaciones diferenciales y compañía, ¿no? O sea, todo lo que es la teoría de regulación automática. Quiero centrarme, ya os digo, en lo que es el problema físico, en lo que significa cada cosa. Si empezamos como en las universidades, tratando el tema directamente con ecuaciones diferenciales, en lugar de las raíces, etc. ¿no? El problema que tiene es que llega un momento que no vemos más que fórmulas y números, pero perdemos de vista completamente el problema físico. Entonces mi función en este video tutorial va a ser explicaros los principios físicos de regulación PID, cuál es el problema fundamental, y luego por otra parte enseñaros a programar un regulador PID en el autómata mediante una subrutina. Bien, empecemos. Vamos a intentar posicionar cuál es el problema fundamental de la regulación automática. En esta viñeta que saqué de una página de internet que creo que se llama cuantocabrón.com, se ve una situación que ilustra bastante bien el problema de la regulación automática. Te ponen a un chico duchándose mientras su mamá está en la cocina fregando, ¿no? El agua le está siendo muy bien, consiguió ajustarla, consiguió regularla, pero cuando la madre abre el grifo del agua fría, el resultado es que al chico en la ducha el agua sale muy caliente y se quema. ¿Qué hace el chico? Pues lleva a cabo un proceso de regulación, actúa sobre el grifo de agua fría. O sea, lo que va a hacer es abrir más, ¿vale?, la tubería de agua fría. Bien, después en la actividad cómica vemos que sucede justamente lo contrario. La madre cierra el grifo del agua fría en la cocina. Entonces, al chico en la ducha le llega mayor caudal de agua fría. El resultado es que se congela. Llegados a este punto tendría que volver a efectuar una regulación como la de la cuarta viñeta. Bien, vamos a situarnos en la cuarta viñeta, porque ese es precisamente el problema de la regulación automática, la regulación PID, ese problema que intenta solventar. O sea, cómo tiene que manipular el chico los grifos para que el agua salga a la temperatura que quiere. Bien, vamos a partir de que él va a hacer la regulación igual que la hago yo y como me imagino que haréis vosotros, no estáis en la ducha. Yo lo que hago es abrir el agua caliente a tope, o sea, el grifo de agua caliente, apertura del 100%. Y después lo que hago es jugar únicamente con el grifo de agua fría. Que veo que me sale muy fría, bueno, pues cierro. Que veo que sale muy caliente, abro. Y que, como sabéis, no siempre es fácil conseguir la temperatura que queremos. O sea, ahí va a haber un problema de regulación, que es el que vamos a intentar solucionar de forma automática con el PLC. Vamos a ver cómo es la solución con el autómata. Mirad, lo primero que vamos a poner es un PLC. O sea, la CPU del PLC va a hacer las funciones que hace nuestro cerebro. Va a ser la cabeza de la persona. Lo siguiente, vamos a reemplazar lo que es nuestra piel por un medidor de temperatura, que irá a una entrada analógica del autómata. Un medidor de temperatura del tipo, por ejemplo, PT100. Decimos, nosotros tenemos la sensación de frío y calor en la piel. Bueno, pues esta es la función que va a realizar la PT100. Siguiente cosa. Perdón. El grifo de agua fría lo vamos a reemplazar por una válvula proporcional. La apertura de este tipo de válvulas se controlan por una señal que puede ser de corriente o tensión. La idea es que, por ejemplo, con 0 voltios, lo que es el paso de la válvula está totalmente cerrado, o sea, hay un 0% de apertura. Y en el tope de tensión, por ejemplo, 10 voltios, la válvula está completamente abierta, 100% de apertura. Valores intermedios, como por ejemplo 5 voltios, darían lugar pues, a un 50% de apertura. Vale, la pregunta es, ¿quién le va a enviar a la válvula proporcional esos voltios de regulación de apertura? Se los va a mandar el autómata, a través de una señal de tarjetas analógicas. Es la primera vez que utilizamos este término en el curso. Hasta ahora hablamos de entrada analógica. Bueno, la salida analógica no tiene ninguna dificultad. Si habéis entendido la entrada analógica, esta es muy fácil, porque es exactamente como una entrada analógica, pero al revés, como podéis ver en esa gráfica de él.
Es decir, aquí, ¿qué ocurre? Internamente hay unas palabras de control dentro de la memoria de la tarjeta. Nosotros a través del programa escribiremos en esas palabras de control, ¿no? Y el resultado es que la tarjeta va a hacer una conversión de ese valor, de esa palabra interna, a una tensión o una corriente en un tornillo de salida. Bueno, esta tarjeta de salida analógicas fundamentalmente se utiliza, como os pongo ahí, para enviar comandos de corriente o tensión a diferentes dispositivos de control. La válvula proporcional, que es la que estamos viendo en este ejemplo, el variador de frecuencia, que es según queramos que un motor vaya más rápido o más lento, pues bueno, le enviaremos una señal de tensión al motor de mayor o menor frecuencia. Eso se consigue mediante un aparatito que se llama variador de frecuencia, que a partir de una señal, por ejemplo, de tensión que le da al autómata, cuanto mayor sea la señal de tensión, pues mayor va a ser la frecuencia de la señal de salida al variador, y cuanto menor sea la tensión de referencia que le damos con el autómata, al revés, o sea, más pequeña va a ser la frecuencia del variador. Sigamos. La señal de la PT100, que es la que va a medir la temperatura, va a ir a una señal, perdón, va a ir a una tarjeta de entradas analógicas del PLC. Bien, llegados a este punto, ya conviene, o sea, es imprescindible introducir dos términos básicos de la regulación PID. Esos términos son el error y la señal de control. Mirad, el error lo que va a medir es la diferencia entre la consigna y la variable física a controlar. Me explico. El chico que se está duchando probablemente lo que quiere pues, es una temperatura del agua de a lo mejor 30 grados. Ahora, el agua va a pasar por diferentes temperaturas mientras no esté ajustada. Pues bien, el error, que varía en el tiempo, por eso pongo e de t, o sea, es una función del tiempo, va a ser la diferencia entre la consigna y la variable a controlar, en este caso la temperatura. Vale, después el otro término importante de la regulación PID es la señal de control, CDT. Es la señal de tensión que nosotros le mandamos a la válvula proporcional. Es el problema principal de la regulación automática. Es decir, qué valor de señal de control CDT es el más adecuado para conseguir una regulación lo más óptima posible. Eso que en un principio puede parecer una chorrada, no lo es, o sea, no es un asunto trivial. Os comento, el autómata va a calcular el valor de la señal de control en cada instante en función de la señal de error, ¿vale? Va a utilizar una fórmula como esta. En un principio puede sonar un poquito raro, pero vamos a ir viéndola despacito para arrojar un poco de luz sobre ella. Vamos a ir analizando cada uno de los términos. O sea, un término es K sub P por E de t, el otro es Ki por la integral de E de t diferencial de t, y el último es K sub D por la derivada de E de t respecto al tiempo. Vamos a empezar por el primero. El primero es lo que le llaman el término proporcional. Es exactamente el error por K sub P, por una constante. O sea, es proporcional al error. Es una señal de control proporcional al error. Bueno, os diré que por sí solo es un control poco fino. Este control lo que implica es que un error grande da como resultado una señal de control grande y un error pequeño, pues una señal de control pequeña. Concretamente, en caso de que el error sea cero, la señal de control es cero. Vamos a volver ahora al ejemplo de la ducha, a la viñeta de la ducha, y os explico por qué os digo que por sí solo es un control poco fino. Quedaos con ese detalle. O sea, un error cero da como resultado una señal de control cero. Vale, ¿cuál es el problema aquí? Veamos, si el error es cero, eso significa que el chico consiguió regular el agua de tal forma que no hay diferencia entre lo que él quiere, la consigna, y la temperatura real del agua. Entonces, si usamos únicamente un control proporcional, eso lo que va a significar es que como el error es cero, la señal de control es cero. Vale, y eso se traduce en 0% de apertura de la válvula de agua fría. 0% de apertura de la válvula de agua fría lo que implica es que al cabo de un poquito le va a salir súper caliente el agua, porque no hay mezcla con agua fría. De acuerdo que en el momento que le empezase a salir caliente el agua, la acción del control proporcional, como el error sería mayor que cero,
es decir, la temperatura es mayor que la consigna, entonces el error es mayor que cero, la acción del control proporcional lo que haría sería abrir el paso de agua fría. Problema, como ya sabéis, estos sistemas de control de temperatura tienen bastante inercia. Entonces, para cuando el agua volviese a estar a la temperatura que quiere el chaval, pues se habría quemado un poquito debido a la inercia del sistema. Y viceversa, o sea, llegaría un momento que se congelaría, o sea, sería un sistema, digamos, un tanto oscilante. El segundo término de la señal de control quizás es el más misterioso de todos. Es lo que llaman el término integral. Mira, en principio lo único que vemos es una ecuación matemática, o sea, es una integral de dt diferencial de t. Es decir, en una gráfica XY, ¿no? Que en la Y esté el error y en la X esté el tiempo, pues la integral es un área, ¿no? El área que va de un instante a otro instante. Vale, yo de momento no quiero que os quedéis con eso. Quiero que os quedéis con que el término integral lo que es una respuesta retardada, una respuesta de control retardada, que lo que se trata es de conseguir la consigna escalonadamente mediante incrementos periódicos de la señal de control. Es decir, yo ahora miro cuál es el error en ese instante. Y digo, bueno, el error es este. Sí, vale, pues a la señal de control lo que hago es sumarle una cantidad. Transcurre un tiempo, vuelvo a mirar cuál es el error. Oye, ¿cómo está ahora el error? El error se mantiene constante, no cambia. Ah, vale, pues si no cambia dejo la señal de control en el valor en el que se encontraba. Transcurre otro tiempo y digo, ¿cómo está el error? Es negativo ahora el error. Es decir, la variable a controlar está por debajo de la consigna. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues es bajarle un valor a la señal de control. Bien, quiero que os quedéis con el detalle de que el valor de esos incrementos, por muy extraño que os pueda parecer, el valor es KI, o sea, es una constante por el valor del error en ese instante. O sea, aunque lo que os pongo ahí no se parece demasiado a la fórmula, ya veremos más adelante que es cierto, que es así. Os puedo decir que esto es una especie de ajuste fino, muy próximo, es prácticamente lo que hacemos nosotros en la ducha. Volvemos otra vez a la viñeta. Bien, lo que os decía. Si el chico ve que el agua le empieza a salir un poco caliente, es decir, el error aumenta, si no me equivoco, efectivamente, la variable es superior a la consigna, si ve que le empieza a salir un poquito caliente, él lo que va a hacer es incrementar, abrir un poquito más. Respecto a la posición en la que se encontraba la válvula de agua fría, él lo que va a hacer es abrir un poquito más la válvula de agua fría, o sea, el grifo. Espera un poco, ve que no hay error entre lo que él quiere conseguir y la temperatura real del agua, la deja así. Pasa otro intervalo de tiempo y ve que sigue sin haber error, que no hay diferencia. Bueno, pues no le toca a la apertura de la válvula. La válvula queda a ese nivel de apertura, al último nivel de apertura. Ahora le sucede que por ejemplo, el agua le empieza a salir un poquito fría, es decir, la temperatura está por debajo de la consigna. Bueno, lo que tiene que hacer es cerrar, ¿vale? Bajarle un valor a la apertura de la válvula. Tiene que bajarle un valor a CDT. Veis que en todo momento lo va haciendo de forma escalonada. No es como el control proporcional, que en el control proporcional lo único que se basa es en el valor del error, ¿no? Si el error es cero, el chico lo que haría sería cerrar completamente el grifo de agua fría. Bien, este no es el caso. El grifo queda en la última posición válida, y irá cambiando de posición en función de que el error aumente o disminuya. Bien, llegamos entonces al último término, es lo que llaman el término derivativo, no es demasiado misterioso. Vemos que es K sub d por derivada de t respecto al tiempo. Bueno, la derivada no es más que una velocidad, o sea, representa un ritmo de crecimiento o decrecimiento. Entonces, ¿esto qué implica? Que esta señal de control se va a notar cuando haya variaciones rápidas en el error, ¿no? Es decir, si la temperatura del agua sube o disminuye rápidamente, es cuando se va a notar el término derivativo. Ya os digo, quedaos con que la derivada, que es el operador matemático de derivada, pues no hace más que representar una velocidad de cambio. En este caso se refiere a la velocidad de cambio del error. Una última observación que os quiero hacer antes de pasar a la parte práctica del tema tiene que ver con la fórmula que cogí para la señal del error.
Yo cogí como fórmula variable a controlar menos consigna. Bien, en otros casos la fórmula es justamente al revés, es consigna menos variable a controlar. Todo depende de la naturaleza del sistema. Es decir, EDT, la fórmula de EDT, tiene que estar escogida de tal forma que la acción de control tienda a corregir el error. Si yo hubiese puesto la fórmula al revés, o sea, consigna menos variable a controlar, el resultado habría sido todo menos que la señal de regulador iba a corregir el error. ¿Por qué? Bien, porque en este caso, veamos, ¿qué ocurriría, por ejemplo, si la variable a controlar, si la temperatura es inferior a la consigna? Si la temperatura es inferior a la consigna y la fórmula que cogemos es consigna menos variable a controlar, lo que sucede es que en ese caso el error es positivo. Consigna menos temperatura, que está fría, la temperatura del agua, es positivo. Un control proporcional, en este caso, caso P por un valor positivo, da una señal de control positiva. Es decir, abre la válvula de agua fría, y nosotros lo que queremos es justamente lo contrario. Queremos cerrar la válvula de agua fría para que vaya subiendo la temperatura del agua. Hay casos, es que todo depende de la naturaleza del sistema. Hay casos en que sucede justamente lo contrario. O sea, que tendremos que coger la fórmula de T al revés que la cogimos ahí. Como sabéis, todos los autómatas llevan implementada una función PID, o sea, tienen una subrutina PID. Este problema que os comento de la naturaleza del sistema normalmente lo resuelven con una entrada booleana que se llama modo inverso. O sea, si el modo es directo, pues ellos consideran que la fórmula de DT es de un modo, por ejemplo, consigna menos variable a controlar. Y en el momento en que le digamos que el modo de funcionamiento es el inverso, pues ellos internamente le cambiarían el signo a EDT y operarían con ese DT de signo cambiado. Bien, de momento lo vamos a dejar ahí. Más adelante, cuando acabemos el tema de revolución PID, veremos mejor qué función desempeña cada término, tanto el proporcional como el integral como el derivativo. Veremos que hay una estrecha relación entre ellos, que se complementan muy bien, ¿no? Ahora vamos a pasar ya a la parte práctica del asunto, que es la programación de una rutina en el PLC para ejecutar el algoritmo PID, ¿no? A los que hayan entrado aquí, pues solamente para ver alguna explicación teórica a nivel de introductorio, yo les recomiendo que sigan viendo esta parte. O sea, no hace falta que paren el vídeo en las explicaciones acerca de cómo está programada, pero sí que vayan siguiendo las pruebas que hacemos, y también por el medio introduzco una serie de conceptos que complementan la teoría que vimos, ¿no?, hasta ahora. Entonces os recomiendo que os quedéis. Bueno, aquí os expongo en esta diapositiva lo que vamos a hacer en lo que queda de capítulo. Vamos a programar solamente el término proporcional, por simplicidad, ¿no? A ver, yo inicialmente os voy a decir cómo estructuré la memoria, y veréis que incluyo términos integral y derivativo, pero no su programación. O sea, los incluyo para no tener que preocuparme, lo hago ahora y así nos vale para el resto del ejercicio. Después, por otro lado, vamos a usar un temporizador y un periodo de muestreo para el regulador. Es decir, el regulador no va a funcionar de manera continua. El regulador cada cierto tiempo va a tomar una muestra del error y va a calcular la salida de control en función de esa muestra. O sea, va a haber un periodo de muestreo. ¿Qué más tenemos? Sí, le vamos a poner, por comodidad para nosotros, para poder hacer pruebas, al PID una entrada booleana de inicialización. O sea, va a hacer una función de reset. Le vamos a crear un selector manual auto al regulador, de tal forma que cuando esté manual, el regulador quedará fuera de servicio, o sea, no actuará. La válvula no será comandada por el regulador, y el regulador además se quedará quietecito e inicializado. Y finalmente, para hacer la prueba, vamos a imitar la señal de control CDT entre un mínimo y un máximo. Por ejemplo, 0% de apertura y 100% de apertura. Que en la práctica pues, podrían ser otros valores. Por ejemplo, decirle un 30% y un 80%. Pero bueno, para hacer el ejercicio lo limitamos así, entre 0 y 100%. Para que la explicación sea más instructiva, o sea, que arroje más luz sobre el asunto, he programado un simulador de planta en el autómata. No os tenéis que preocupar de la programación del simulador. De hecho, os voy a decir cómo lo hice, os voy a dar todo el código para que lo podáis programar en vuestro ejercicio, en el ejercicio que estaréis haciendo los que sigan el curso. Bien, llegados a este punto hay que hablar de dos términos que se conocen como régimen permanente y régimen transitorio.
Esto tiene que ver con lo siguiente. Como vosotros sabéis, tened siempre en mente el ejemplo de la ducha. Cuando vosotros giráis la rueda del agua fría en un sentido para alcanzar una temperatura, a lo mejor queréis calentar el agua. Digamos que la temperatura que queréis alcanzar no se alcanza inmediatamente. Vale, hay un pequeño tiempo en el cual se realiza la mezcla de agua fría, agua caliente y una serie de factores más que intervienen. Vale, pues a ese periodo de tiempo en que tarda en establecerse la temperatura que vosotros queréis, a eso se le llama el régimen transitorio. Una vez que se ha establecido, habéis girado la ruedecita del agua fría y ya finalmente al cabo de un tiempo habéis alcanzado la temperatura que buscabais, a eso se le conoce como régimen permanente. Por otro lado, en la diapositiva pues os pongo una especie de diagrama de bloques típico de regulación automática, donde os muestro por una parte lo que es la planta, es así como se le llama, en este caso es la ducha, y básicamente aquí lo que sucede es que la planta va a recibir una entrada de control, que es el tanto por ciento de apertura de la válvula, y va a generar una respuesta, es decir, va a variar la temperatura del agua. Veréis a continuación por qué os explico esto del régimen permanente y el régimen transitorio. Veamos, porque para este simulador ad hoc que os hice, yo supuse que el régimen permanente de la planta es el siguiente. Cuando abrimos la válvula al 100%, digamos que solamente sale agua fría a 10 grados centígrados. Vale, lo que os decía, abrimos el grifo de agua fría al 100%, pero tarda un pequeño tiempo, un régimen transitorio, en alcanzarse los 10 grados. Igual que cerramos el agua fría, bueno, pues yo supongo que la temperatura caliente que genera en ese momento el calentador es de 36 grados. Entonces, esta gráfica de aquí, la de régimen permanente, la tenéis que entender precisamente como lo que su nombre indica. Es decir, es la relación que hay entre la temperatura del agua y el tanto por ciento de apertura de la válvula una vez que ha finalizado ese periodo de transición, ese régimen permanente. Vale, para este caso, bueno, pues la fórmula es la que os pongo ahí, es la ecuación de la recta, la que os di hace 2 capítulos. En cuanto al comportamiento transitorio del sistema, pues bueno, escogí el correspondiente a un sistema de primer orden. Programé esa ecuación diferencial que veis ahí, una ecuación diferencial sencillita de primer orden. Vamos a ver, que eso se puede programar en el autómata. Le fijo un diferencial de tiempo, un incremento de tiempo bajito, intentando forzar un límite cuando el incremento de tiempo tiende a infinito. Cuando el incremento de tiempo tiende a cero. La fórmula está programada dentro de un FC que se llama simulador ducha, donde le podemos meter los parámetros A, que es lo que os indico ahí. O sea, A es un parámetro del sistema que cuanto más pequeño es, más lenta es la ducha a la hora de alcanzar la temperatura. Bien, quiero hacer ahora una anotación acerca de 2 cantidades que aparecen ahí en pantalla, que seguramente os resulten un poquito extrañas. En concreto son C de t menos incremento de t, y después está Y de t menos incremento de tiempo. Como entiendo que esa nomenclatura se puede hacer un poco rara, preparé ya una diapositiva aparte para tratar este tema. Mirad, C de t menos incremento de t e Y de t menos incremento de t se refieren a los valores de tanto por ciento de apertura de válvula y temperatura tomados en el anterior muestreo. Esto ya decíamos que lo que va a hacer es va a tomar una muestra y realizar la simulación. Pasado un tiempo, un incremento de t, va a tomar otra muestra y hacer otra simulación. Vale, pues estos valores de t menos incremento de t son los tomados en el anterior muestreo. Comentaros que, bueno, en la subrutina de simulación les llamé U sub 0, Y sub 0, que de acuerdo, debía haber llamado C sub 0 en todo caso, Y sub 0. O sea, no utilizar la letra U minúscula, pero bueno, como realmente es que hice primero la programación y después hice la diapositiva, pues viene de ahí el tema. Luego, bueno, en la diapositiva os indico que lo que ya sabemos, que las muestras se toman cada incremento de t segundos. Y una cosa también bastante importante a tener en cuenta, porque es algo que se va a repetir bastante en este capítulo y en el siguiente,
es el tema de qué significa t igual a 0. Bueno, básicamente t igual a 0 es el momento en que empezamos a medir. Es el momento en que arrancamos la simulación, o sea, cuando ini pasa de valer 1 a 0. Bueno, lo siguiente, como una imagen vale más que 1000 palabras, os voy a mostrar ahora cómo funciona, cómo opera el simulador que preparé. Mirad, fijaos, tengo ahí dos gráficas X y fijaos en la de arriba. La de arriba es EDT, que decíamos que es temperatura menos consigna. Bueno, ya le voy a poner ahora mismo una consigna de 0, de tal forma que temperatura menos consigna quedará igual a temperatura. O sea, el error va a ser igual a la temperatura. Fijaos, yo ahora mismo tengo la válvula abierta a un 100%. Eso, según la gráfica del régimen permanente que os enseñé antes, corresponde a 10 grados centígrados. Si yo lo llevo a mitad de recorrido, es decir, al 50%, eso supondrá, según la gráfica, la recta del régimen permanente, eso supondrá una temperatura de la mitad entre, o sea, medio camino entre 10 grados y 36 grados, es decir, 23. ¿Veis? 100 grados, digo 100 grados, 100% de apertura, 10 grados, que es lo que estábamos viendo ahí en la gráfica. Si me voy hacia la mitad de la apertura, del 50%, pues estaré en la mitad, a medio camino, entre 10 grados y 36, o sea, 23. Bueno, pues volvemos otra vez a nuestro simulador. Lo primero que vamos a hacer es ponerlo en automático. Veréis, le puse aquí un botoncito manual auto. Manual es que se va directamente a lo que es el régimen permanente. O sea, se elimina todo tipo de transitorio y el comportamiento de la ducha, de la planta, sería de régimen permanente, lo cual es una situación irreal. Si lo pongo en automático, va a haber transitorios, ¿vale? Va a ser un funcionamiento real. Muy bien, entonces, si yo ahora me vengo aquí al tanto por ciento de agua fría y en vez de 100 le digo 50, veréis lo que le sucede a la gráfica de temperatura. Mirad, empieza a subir. No lo hace, si os fijáis, no lo hace inmediatamente. No se ve demasiado bien porque me queda cortada la gráfica en 20 grados. De hecho, lo voy a pasar otra vez a 0 grados y le voy a dar un valor más bajo. O sea, en vez de 50%, perdón, en vez de 50%, le voy a dar, no sé, en torno a un 30%. Esperemos a que se estabilice. Aparentemente está ya estable, entonces le vamos a dar ahora un 30%. Bueno, sería al revés, empezando desde 100, o sea, sería un 70%. Vamos allá, entonces le voy a dar 70% de apertura. Empieza a subir, no sube instantáneamente, si os fijáis, hasta que llega un momento que por fin alcanza la temperatura que le corresponde para esa apertura. Coloco ahí la barra vertical, 17,80 más o menos, o sea, 17,80 grados. Tenéis que disculpar que en la fórmula de régimen permanente estaba mal la pendiente, o sea, puse menos 2,6, no, es menos 0,26. Bueno, pues pongo la fórmula para comprobar si el valor de régimen permanente que alcanzó la temperatura del agua coincide con el valor que nos da la fórmula. Veamos, es 36 menos 0,26 por el tanto por ciento de apertura que tenemos ahora mismo, que es un 70. 17,80, clavado, o sea, lógico. De hecho, era lo que os decía, o sea, es una simulación ad hoc y va a coincidir. Bien, fijaos en este fragmento de gráfica. Voy a maximizar un poco. Bien, este intervalo de tiempo que va entre este instante y este otro, o sea, ese intervalo en el cual el agua se aproxima a la temperatura que le fijamos en función de la apertura de la válvula. Pues bien, esto de aquí es el régimen transitorio. A partir de ahí ya el régimen permanente. Esto lo hice pues para que vierais cómo funciona el simulador que tengo programado.
Pues muy bien, visto el funcionamiento del simulador, tengo que hacer una serie de observaciones para que queden bien claras las cosas. La primera es esta que os indico ahí. Si en el mundo real se pudiera reducir todo a fórmulas como las anteriores, pues prácticamente no nos haría falta regulador PID. ¿Por qué? Bueno, pues porque en función de la fórmula de régimen permanente, pues de esa recta que os enseñé, pues ya calcularíamos en cada momento el tanto por ciento de apertura que nos hace falta para obtener una temperatura de consigna X, ¿no? ¿Qué ocurre? A lo mejor la respuesta sería un poquito lenta, pero sabemos que en régimen permanente iba a ser exacta. Es decir, si fijamos, por ejemplo, 20 grados, sabemos que con un tanto por ciento X de apertura los vamos a conseguir. El regulador hace falta porque en el mundo real no hay fórmula sencilla. Es decir, a lo mejor en un momento dado, la fórmula, que ya os digo, es muy simplificado la simulación que tomé, a lo mejor en un momento dado la fórmula vale, pero empieza a transcurrir el tiempo y cambian las condiciones. Suponemos, por ejemplo, el butano se va gastando, o alguien cierra un poquito el paso del gas, y entonces ya en lugar de ser el tope superior 36, pues a lo mejor es 70, o es inferior, pues son 30 grados. O sea, no podemos sacar digamos, unas fórmulas tan simples como estas que os pongo yo en este capítulo. Estas fórmulas se utilizan únicamente para hacer más didáctico el tema, para que lo entendáis. Entonces, como no podemos utilizar esa fórmula que os pongo ahí de régimen permanente en la vida real, porque las condiciones cambian a lo largo del tiempo, es por eso por lo que se usa el regulador, porque él sí que va a buscar cuál es el tanto por ciento de apertura óptimo para conseguir esa temperatura que buscamos. Y además pues va a intentar conseguirla en un tiempo lo medianamente más corto que sea posible, sin muchas oscilaciones, etcétera. Va a intentar lograr un ajuste óptimo del tanto por ciento de apertura. Bueno, la otra observación que os quiero hacer es esta que os muestro en la diapositiva. Es que básicamente es que lo que vamos a ver es lo que debe saber el programador de autómatas y escalas acerca del regulador PID. Como en su momento cuando os dije lo que tiene que saber el programador acerca de los dispositivos de campo. Porque el programador de autómatas y escalas no tiene por qué ser ni un físico ni un ingeniero de control. Eso es una disciplina aparte. Una disciplina que requiere años de estudio, preparación y entrenamiento, y es distinta al programador de autómatas y escalas. O sea, lo que tiene que saber uno no es lo mismo que tiene que saber otro, pero sí que se tienen que poder comunicar entre ellos. Bien, antes de continuar, os quería comentar una cosa, que tiene que ver con que en los ejemplos que vamos a hacer para las temporizaciones, yo voy a utilizar un temporizador, bueno, mejor dicho, un oscilador, que no va a tener no va a ser un periodo de un segundo, sino de una décima de segundo, o sea, 100 milisegundos. Hago eso porque para el tema de regulación necesito tener una precisión mayor que, por ejemplo, para temporizar las horas de funcionamiento de un dispositivo o el tiempo que dura un proceso dentro de una secuencia, ¿no? Bien, ahora os comento. Me hace falta entonces un bit que cada décima de segundo, cada 100 milisegundos, se ponga a 1 durante un ciclo de programa. Bien, yo esto la forma que tengo de solucionarlo, la forma más exacta, de mayor precisión que tengo de solucionarlo, es utilizando interrupciones temporizadas del autómata. Fijaos, si nos vamos aquí en el step 7 al hardware, a la configuración de hardware, que la tengo aquí abajo, doble clic en la CPU, vemos que tenemos una pestaña que se llama alarmas cíclicas. Bien, aparece aquí un OB, el OB35, que si yo aquí le pongo 100, esto lo que significa es que el autómata, por defecto, cada 100 milisegundos va a llamar al OB35. Entonces, mi idea es dentro del OB35 decirle que se active el bit de flanco cada décima de segundo. Ya veremos que hay que modificarlo porque si no, no va a funcionar bien. Bien, recordando la diapositiva que vimos cuando estudiamos el tema del código de programa, en concreto de la ejecución del programa por parte de PLC, vimos que la ejecución del programa es cíclica, ¿no? Tal como os muestro en la diapositiva.
Vale, ahora el tema está, si yo configuro el PLC para que el OV35 se ejecute cada 100 milisegundos, ese bit de flanco de segundo cada décima de segundo, perdón, flanco de subida cada décima de segundo, se pondrá a 1 en diferentes momentos del OV1, ¿no? Es decir, puede ocurrir que la primera vez que el autómata llame al OV35 lo llame en este punto de aquí. La siguiente vez pues puede ocurrir que lo llame en este punto de aquí. ¿Por qué? Porque lo está llamando en intervalos de tiempo fijos, de 100 milisegundos. Vale, pero la ejecución de las instrucciones no tiene un tiempo fijo. Pero yo lo que quiero es que mi flanco de subida cada décima segundo se ponga a 1 en este momento. ¿Veis? O sea, justo antes de la ejecución de la instrucción 1 del OV1. Y que caiga a 0 una vez que se ha completado todo el OV1. Bien, la solución pasa por utilizar un bit auxiliar, o sea, que memorice, que se acaba de pasar por el OV35. Os muestro cómo lo hice. Bueno, lo primero es que creé aquí un OV35, o sea, dije crear nuevo OV35. Abro el OV35 y tengo aquí la programación. O sea, yo lo que hago en este OV me limito a activar un bit auxiliar, una memoria. Vale, DECSEG FS mem. Muy bien. Ahora, en AJUSYS, fijaos cómo programé. Está en segmento 4. ¿Yo qué digo? Fijaos que AJUSYS es lo primero que se ejecuta, digamos, es la primera llamada que hay en el OV1, ¿no? Pues yo ahí que digo, si ese bit, esa memoria de que acabo de pasar por el OV35, en algún momento, hace poquito, si esa memoria está activa, yo lo que hago es, en primer lugar, hago una asignación al bit fs DECSEG y lo siguiente, borro la memoria. Vale. Este bit va a estar a 1 durante todo el ciclo de programa. En el siguiente ciclo de programa, como la memoria está borrada, pues lo que sucede es que el flanco de subida cada décima de segundo se nos pone a 0. Vale. De esta forma, gracias a este bit, pues ya os digo, yo voy a poder hacer unas regulaciones y unos procesos de simulación mucho más finos que con un oscilador de un segundo. O sea, me va a permitir contar décimas de segundo. Bien, dicho esto, podemos continuar. Bien, hecha esta aclaración, os paso a mostrar cómo estructuré, ¿no?, el trabajo para que podamos hacer la práctica. Bueno, lo primero es que aquí en el sinóptico de la depuradora coloqué un botón que pone H de habitaciones. A ver, esto es un poco surrealista, ¿no? No tiene mucho sentido una depuradora con habitaciones y cada habitación tenga una ducha y que vayamos a controlar automáticamente la temperatura del agua. Eso está fuera de lugar. Lo hago únicamente pues porque viene bien para probar lo que vimos hasta el momento. ¿Por qué escogí el ejemplo de la temperatura del agua de la ducha y no escogí algo más propio de una depuradora, como una regulación de nivel? Bueno, pues porque el proceso de ducharse es algo que hacemos todos muy a menudo, ¿no? Bueno, yo hace cerca de un año que no lo hago, me baño porque no funciona la ducha donde vivo. Pero vamos, que es un proceso todos los días. Entonces es mucho más fácil de asimilar conceptos teniendo en mente ese proceso de la ducha que, por ejemplo, la regulación de nivel de un tanque, que no es algo que estemos haciendo constantemente. Bueno, pues hecha esta aclaración, os comento, puse aquí un botoncito que dice H, de habitaciones, y nos lleva a una pantalla que pone habitación 111. Aquí en este recuadro tengo datos de monitorización. En este otro puse consignas, no lo quise poner en una pantalla de parámetros aparte, quiero que esté todo junto para poder hacer bien la prueba. Y después, muy importante, tengo aquí dos gráficas, una del error en función del tiempo y otra del tanto por ciento de apertura, que nos van a ayudar mucho a comprender el proceso. Bien, ahora os paso a explicar cómo estructuré el programa del autómata. Mirad, por un lado tenemos la rutina de control PID, después, ¿qué más? Tenemos aquí un módulo que se llama duchas,
que es el que yo llamo desde el OV1. Tenemos otro módulo que se llama ducha simulador, que es llamado desde duchas, para poder hacer la simulación de la planta. Y luego todos los parámetros y variables que hacen falta los escogí de tipo real, por simplicidad. Vamos a tener parámetros en db var rea y datos de monitorización en db var rea. Y luego creo que creo un db para, sí, justo aquí está, un db para simulador de la ducha, que bueno, contiene unas variables que nos pide el simulador. Esto U sub 0, bueno, lo llamé U sub 0, tenía que haber llamado C sub 0. Se refiere al valor de señal de control en el instante anterior. Es decir, en el instante actual no, sino es en el instante actual menos el periodo, digamos, de muestreo del simulador, que son los 0,2 segundos estos que hablábamos, y un temporizador de muestreo. Vale, os muestro ahora la rutina de PID para que la podáis programar en vuestro ordenador. Os muestro por una parte los interface in, que son estos que aparecen aquí. Fijaos cómo aparecen datos del control integral y el derivativo. Casu I, casu D. No lo vais a programar de momento, pero dejadlo, ¿vale? Lo dejáis porque después nos va a ser muy útil para las prácticas que nos quedan, para no tener que andar repitiendo. O sea, esto es lo que nos va a hacer falta. Os muestro interface in, entonces, el in-out, o sea, datos de entrada-salida, área temporal, y nada más. Ahora ya lo que viene ahora es en sí la programación del módulo. La primera línea no tiene mucho problema. La segunda es un borrado de la orden de actualizar la señal de control CDT, que es lo que nos genera el regulador PID. Esto, la idea es que está temporizando, ¿no?, durante unos periodos de muestreo, y una vez que finaliza la temporización es cuando da la orden de actualizar la señal de control con lo que haya calculado el regulador. Es decir, no es una actualización continua de la señal de control. Le vamos a dar un margen, en concreto, ahora mismo no me acuerdo, creo que le puse 1 segundo o 2 de periodo de muestreo. Eso lo dejo como parámetro para poder fijar desde la escala. Bien, lo siguiente que tenemos es un apartado que se llama inicialización. Esto no hace falta que lo programéis de momento porque tiene que ver con el control integral. Esto otro tiene que ver con el control derivativo, o sea, no hace falta. Esto sí, básicamente lo que estoy diciendo es que me mueva un 0 al término proporcional. Es que esta rutina va a calcular 3 términos, o sea, lo que es el proporcional, el integral y el derivativo. Y luego al final, cuando llegue el momento de actualizar la salida del controlador, es cuando va a sumar los 3 términos y se lo va a volcar al controlador. Entonces, esta otra instrucción no os hace falta porque tiene que ver con el control derivativo. Esta sí, porque tiene que ver con el temporizador de muestreo. Este otro segmento os hace falta. Este otro también. Este otro, por supuesto, porque es el cálculo del término proporcional. O sea, es tan sencillo como multiplícame el error por la constante proporcional y vuélcalo en el término proporcional. Segmento 7, no os hace falta. Es cálculo del término integral. Segmento 8, tampoco. Segmento 9, sí. Lo que pasa es que sobra esta de aquí. Aquí tendríais que hacer suma de números reales del término proporcional. Aquí ponedle 0.0 en vez de ter y que lo vuelque al c sub t local. El segmento 10 os hace falta. En el segmento 10 lo que vamos a hacer es limitar. Vamos a poner un límite inferior y superior a la señal de control. Es decir, si es mayor que 100%, pues que vuelque 100% a la señal de control local, y si es menor o igual que 0%, que vuelque el 0. Y finalmente es cuando movemos este CT local a la entrada-salida de la rutina PID. Ahora os pongo una instantánea de cómo repartir la memoria en db var rea. Pongo la instantánea para que copiéis. Y también os voy a mostrar cómo quedó db var rea
y de nuevo el dB de simulador de la ducha. Aquí tenéis dB par rea, el de parámetros. Os digo, copiad todo tal cual viene ahí, o sea, nombres y definiciones igual. Y el dB de simulación de la ducha. Os muestro ahora la programación del simulador de la ducha. Interface in. El out está vacío. Interface in out. Temp. Y luego los segmentos. Pongo así para que vayáis copiando. Segmento 1. Pasamos al 2. 3. 4. Y el 5. Bien, ahora ya con esto ya podemos abrir podemos abrir duchas, que es donde está programada la regulación PID de la ducha 111. Bueno, lo que hago en el primer segmento es calcular el error, que decíamos que es la temperatura menos la consigna, y después en el segmento 2 llamo a la rutina de control PID, que como veis es bastante alargada, no me cabe todo en pantalla. En el segmento 3 llamo al simulador de la ducha, simulador de planta, con estos parámetros que veis aquí. A, que es digamos, lo que fija la velocidad de respuesta del sistema, es 0,5. M, que es la pendiente de Arreta en régimen transitorio, es menos 2,6. B es la ordenada en el origen de la gráfica de régimen transitorio, son 36 grados. Un tiempo de muestreo de 0,2 segundos para el cálculo de diferenciales. Aquí metemos lo que es el 30% de apertura de la válvula de agua fría y el resto de parámetros que visteis valores que vimos en los dBs. Bien, pasamos ahora a lo más importante, que es probar lo que hemos programado. Solo un comentario. Estas dos gráficas les puse a las variables un tiempo de refresco alto, y la otra parte no estoy monitorizando un fichero, estoy haciendo monitorización en tiempo real. Eso se puede configurar en la gráfica, en UCC flexible. Fijaos, yo selecciono aquí la gráfica y en la propiedad de curva le digo que el número de ejemplos son 999. Es el tope, es lo máximo que tiene. Voy a tomar bastantes datos para poder hacer bien la simulación. Luego, por otro lado, le voy a dar velocidad a la captación de variables. Por ejemplo, quedamos que yo estoy monitorizando lo que es la señal de control de la válvula, o sea, tanto por ciento de apertura. Entonces aquí en el apartado general, si os fijáis, le pongo un ciclo de adquisición de 500 milisegundos, medio segundo. Y hago lo mismo con otra variable, con el error. Incluso realmente es que hasta llego incluso a coger lo que es el array bar rea y ponerle este ciclo de adquisición, 500 milisegundos. Pues vamos allá. Mira, lo primero que vamos a hacer es poner nuestro simulador de planta manual, o sea, que esté quietecito, que no haga nada, o sea, que no procese ningún régimen transitorio, y el PID aseguraos de tenerlo también en manual, o sea, que no funcione el PID. Así vamos a poder ajustar a nuestro aire valores, ¿no? Le vamos a poner, por ejemplo, una temperatura de consigna de 25 grados, o sea, queremos una consigna de 25 grados mientras nos duchamos. Luego le vamos a poner un tanto por ciento de apertura de la válvula inicial, pues vamos a suponer que está cerrada.
Fijaos, aquí como simulador está en régimen permanente, ya cambió instantáneamente, pasó del 70% el 70% en que se encontraba la válvula al 0%, y la temperatura pues al valor que le corresponde, o sea, 36 menos 25, tenemos unos 11 grados de error. ¿Veis? 11. Muy bien. El resto son datos de monitorización. Vamos a monitorizar aquí tanto el error como la señal de control, el tanto por ciento de apertura, y los términos proporcional, integral y derivativo. CT mínima y máxima ya están configuradas. Le ponemos un muestreo de 2 segundos. Y aquí vamos a cambiar cosas. Le pongo una constante integral de 0, una constante derivativa de 0. Y entonces me quedo solamente con la constante proporcional. Le voy a poner una constante proporcional de 2. Perdón. Lo siguiente que voy a hacer es lanzar el proceso. Primero, activo mi simulador. Veis que de momento no pasa nada, porque el regulador todavía no está funcionando. Y ahora sí, activo el regulador y vamos a ver qué pasa. Vemos que empieza a haber un cambio en el error. O sea, de estar en 11 positivo, pues bajó. Tenemos un error de 7,24 más o menos. Se queda ahí en 7,24. Bien, voy a subirle un poquito más la constante proporcional. O sea, fijaos que el error no desaparece. O sea, nos quedamos con un error estacionario de 7,24. Nosotros no queremos que haya error en el caso práctico. Bien, le vamos a subir más a la constante. Le vamos a poner, por ejemplo, 7. A ver qué hace. El regulador se pone a actuar. Fijaos el término proporcional como va cambiando. Así como el tanto por ciento de apertura de la válvula. Veis que se produce ahí una oscilación subaamortiguada en régimen transitorio. Y finalmente acabamos, a ver, acabo ya de ajustar. Sí, más o menos se puede considerar que está ajustado. Acabamos en un 3,9 grados de error. Fijaos la oscilación que hubo, tanto en lo que es la modulación de amplitud de la válvula, que es la gráfica de abajo, como en el error. Vamos a seguir subiendo. Le ponemos 8 y a ver qué hace. Muy bien, otra vez una oscilación subamortiguada y finalmente el error disminuye hasta el 3,6 más o menos. Vamos a ponerle 9 de constante proporcional. Observad lo que sucede, el sistema se ha vuelto oscilante. Vamos a subirle 9,5. Está ocurriendo la oscilación de la que os hablaba yo, si tenéis en mente el ejemplo de la ducha. Vale, tenemos un error determinado de temperatura. Le damos caña en un sentido al grifo de agua fría. Oye, genial. La temperatura, por ejemplo, no sube. Vale. Hasta que llega un momento que alcanza la consigna. Entonces, error igual a 0. Error es igual a 0. Y por consiguiente, pues el regulador nos da una salida de control de 0%. Pero es que la temperatura sigue subiendo. O sea, le hemos dado demasiada inercia al sistema. Vale, y viceversa. Entonces decimos, ahí va, esto sale demasiado caliente, entonces le bajamos calor, abrimos la válvula de agua fría. Ahora el resultado es que nos sale demasiado frío, o sea, oscila, ¿os dais cuenta? Es decir, nos encontraríamos en una situación en la que el chico estaría saltando entre los extremos, de mucho calor a mucho frío, de forma periódica, alternándose. Entonces, una última prueba que vamos a hacer es, lo volvemos todo a condiciones iniciales. Por una parte apagamos el regulador, apago la simulación. Pongo
tanto por ciento de fría a cero, es decir, como si el grifo estuviera cerrado. Porque voy a repetir otra vez el proceso. Voy a arrancar con este 9,5. Muy bien, creo que ya tengo todo en condiciones iniciales. Sí, justo. Activo el simulador y lo siguiente es que activo el regulador. Y vamos a ver en la zona roja cómo se comporta. Observad las dos, tanto el error como el tanto por ciento de apertura de la válvula. No, ya se ve que estamos en una situación insostenible. Muy bien, paro lo que es la captación de datos y ahora paso a analizar los resultados. Fijaos, la conclusión ha sido que el control proporcional no ha sido capaz de lograr un error cero. Bien, el sistema se mantiene estable pero con un error estacionario, como se ve en estas zonas de aquí. Tan pronto como la constante sobrepasa un determinado valor, se vuelve muy oscilante. Con lo que os tenéis que quedar es con lo siguiente. Ya digo, esto es una respuesta ocasionada porque yo he escogido una ecuación determinada para la planta. En la realidad no tienen por qué haber estas mismas gráficas ni nada, pero en general en muchos casos va a ser súper parecido. Tenéis que quedaros con lo siguiente. Tenéis que quedaros con dentro de lo que es la fórmula, el regulador PID, con que el término que manda es el término integral. Va a ser el integral, que lo veremos en el próximo capítulo. Este va a ser el que realice ese ajuste fino que hacemos nosotros cuando estamos en la ducha. Decimos, quiero que salga un poquito más caliente y vamos cerrando despacito la válvula de agua fría y vemos que se nos pasa un poco de temperatura, la volvemos a abrir, pero todo muy suave, es un ajuste fino, es el que manda. Después, el control proporcional y el derivativo por sí solos no van a lograr ese ajuste, pero van a ayudar al término integral. Le van a ser una ayuda muy valiosa al término integral para alcanzar antes esa temperatura que buscamos. ¿De acuerdo? Entonces tenéis que ver al término integral como si fuera jefe y al término proporcional y al derivativo como ayudantes. Ya veremos en el próximo capítulo, cuando veamos la combinación de la acción proporcional con la integral, de qué forma ayuda el término proporcional al término integral. Le da como una fuerza extra, digamos, una energía extra, una ayudita. Una vez que el integral ya ha alcanzado lo que es la temperatura de consigna, como el error en ese caso es cero, y el control proporcional, digamos que lo tenemos un valor de constante más pequeño que el de integral, pues en ese momento el control proporcional deja de actuar, ¿vale? Pero ya os digo, el que manda es el integral y los otros dos lo van a ayudar. Bueno, pues con esto llegamos al fin del capítulo. De momento no hay nada más que decir. Ya os digo, en el siguiente profundizaremos en lo que es la acción integral y la acción derivativa, y en principio con eso quedará ya zanjado lo que necesitáis saber acerca de la regulación PID. Así que en principio por hoy nada más. Os habló Jorge Labora. Nos vemos en el próximo capítulo. Venga, chao. Me siento